A continuación les vamos a explicar la prueba SAPRI y mi grupo está conformado por Katie Lizeth Silvia, Ana María Pico y María Clara Jaimes Leal. A continuación les explicaremos cuáles fueron sus precursores, su aplicación, en qué consiste esta prueba y los diferentes ítems que se manejan en esta. A continuación se realizará una entrevista semiestructurada que corresponde a la realización de la prueba SABI para evaluar los distintos ítems que corresponden a esta prueba. Buenos días. El día de hoy te realizaré una serie de preguntas para la aplicación de la prueba SABRI. Comencemos. Katie, ¿me puedes contar si en algún momento de tu vida te has visto envuelta en situaciones que atenten la integridad de otra persona? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Es necesario contarlo? ¿Quieres contármelas? No. Bueno, ¿a qué edad cometiste tu primer acto violento? Como a los 14 supongo, ya ni me acuerdo. Bueno, ¿has estado en algún tipo de tratamiento psicológico? Sí, pero la verdad eso no me interesa. Ok. ¿Has tenido intentos de suicidio o autolesiones presentes en estos últimos 6 meses? No. ¿No? ¿Cómo definirías la situación afectiva en tu hogar? Que si mi papá me pegaba. Sí. Cuando llega molesto. Mi mamá también, aunque mi mamá no se la pasa en la casa. ¿Tienes hermanos? Sí, 2, pero tampoco tengo buena comunicación con ellos. Ok. ¿Me puedes contar en qué han trabajado tus padres? Mi mamá es empleada de servicio y mi papá no sé. ¿No tienes relación con él? No. Bueno, ¿cómo te va en la escuela? ¿Estudias? Sí, pues no es que me llame mucho la atención, pero lo hago por mi mamá. ¿Y tienes amigos en la escuela? Algunos. Bueno. En la localidad donde vives, ¿cuáles son tus amigos? ¿Cómo son las relaciones sociales en ese ambiente? Seguimos. ¿Quisieras cambiar alguna acción negativa que hayas cometido? No. ¿Por qué no la cambiarías? Porque todo lo que he hecho me parece que está bien. No me arrepiento de nada. Bueno. Cuando necesitas algún tipo de ayuda, ¿a quién recurres? A nadie. ¿No tienes un apoyo familiar o social? No, con relación a lo que hago, no. Ok. La prueba SABRI es un instrumento creado para valorar el riesgo de reincidencia de conductas delictivas en un adolescente. Las edades para aplicar esta prueba oscilan entre los 12 y 14 años hasta los 18. Esta prueba fue creada en el 2003 por Borum y Bartren y Fort y fue modificada al catalán y al castellano por Hiderman y Valles. Esta herramienta es básica para evaluar y valorar el riesgo de comisión de delitos en un adolescente. Esta prueba es ecológica, que quiere decir que todo se relaciona en torno a esto. La prueba SABRI es un instrumento de valoración en el riesgo de reincidencia de delitos en adolescentes. Esta prueba fue creada en el 2003 por Borum y Barter y Ford y fue traducida al catalán y al castellano por Valles y Hiderman en el 2007. Esta prueba es una herramienta básica de evaluación y valoración del riesgo de comisión de delitos en adolescentes y esta prueba es ecológica. ¿Esto qué quiere decir? Que une a todas las disciplinas para dar su resultado. El rango de edades que evalúa esta prueba oscilan entre los 12 y 14 años y su edad máxima son los 18. Esta prueba consta de 24 ítems de riesgo, de los cuales se desprenden 6 ítems que son de protección y se valoran de forma individual y se clasifican como alto, bajo y moderado y es de carácter crítico para la reincidencia del menor. También están los ítems históricos que son 10, los ítems sociales y contextuales que son 6 y los individuales que son 8.
Con la realización de esta entrevista podemos evaluar los diferentes ítems que pertenecen a ella, los cuales son el ítem individual, el ítem histórico, el social, el cultural y el de protección. El de protección refiere a las características y factores que pueden mantener o aumentar la actitud de un individuo. El primer ítem es de violencia previa. Se considerará bajo si el joven nunca ha cometido ningún acto violento previo. Moderado si ha cometido 2 o 3 actos violentos previos y alto si ha cometido 3 o más actos violentos previos. El ítem 2 habla de la historia de actos delictivos no violentos. Se considera bajo si el joven no ha cometido ningún delito. Se considera moderado cuando el joven ha cometido menos de 5 delitos no violentos y altos cuando se ha incurrido en más de 5 delitos. El ítem 3 habla del inicio temprano de violencia. Se considera bajo si el delito fue cometido durante los 14 años o más años de edad. Moderado si ocurrió el delito cuando el joven tenía entre 11 y 13 años de edad. Y alto si fue antes de los 11 años de edad. El ítem 4 habla sobre seguimiento en el pasado. Se considera bajo si ha cumplido con todas las sentencias judiciales y condiciones de internamiento. Moderado si ha incumplido en 1 o 2 condiciones de internamiento y alto si ha incumplido en 3 o más sentencias judiciales. El ítem 5 habla sobre intentos de autolesión o suicidio anteriores. Solo se valora la intencionalidad de dañarse a sí mismo. Será moderado si las autolesiones son moderadas, como pequeñas quemaduras o cortes en la piel, pero que no han tenido ninguna hospitalización. El ítem 6 habla sobre exposición a la violencia en el hogar. Será moderado si solamente ha presenciado un único acto violento grave en el hogar, como empujones, patadas, lanzamientos de objetos o algún tipo de lesión muy leve. El ítem 8 habla sobre delincuencia de los padres o cuidadores. Se considera bajo si ninguno de los padres ha cometido algún delito durante la edad adulta. Moderado si se ha cometido más o menos de a 5 delitos, pero de naturaleza poco grave. Y alto si ha cometido más de 5 delitos graves, se considera alto en este caso. El ítem 7 es sobre historia del maltrato infantil. Solo será moderado si el maltrato fue relativamente poco frecuente y no hubo ninguna lesión física. El ítem 9 habla sobre separación temprana de los padres o cuidadores. Se valorará como bajo si no hay alteración en la continuidad de los cuidados durante la infancia. Moderado si ha pasado de varios periodos en casas de parientes, ya sean tías, abuelos, primos o cualquier tipo de familiar o cualquier otro cuidador. Y se codificará como alto si la continuidad es manifiesta y ha estado en casas acogidas, centros de protección, teniendo traslados inesperados y repentinos. Y el ítem 10 habla del bajo rendimiento en la escuela. Se considera moderado si ha tenido unas calificaciones notablemente por debajo de la media, pero no tiene antecedentes de haber suspendido ningún curso durante la etapa escolar. En esta tabla podemos ver los factores de riesgo históricos, en donde se encuentran los 10 ítems, y en la casilla de presencia es donde se puntúa en bajo, moderado o alto, depende de las características del individuo. El ítem 13 habla sobre estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades. Se considera bajo si no se ha presentado estrés debido a que no ha sufrido pérdidas importantes y su capacidad para el enfrentamiento de problemas es muy óptimo. Moderado si el joven ha manifestado pérdidas o estrés hace poco, pero se observa que a pesar de esto es capaz de enfrentar sus problemas. Y se considera alto si el joven ha presentado pérdidas y demasiado estrés y ha perdido la capacidad de poder enfrentar sus problemas y solucionar estos. Ítem número 15 habla sobre la falta de apoyo personal y social de otros adultos. Se considera alto si no existe ningún familiar, amigo o cualquier otro adulto que sea capaz y tenga voluntad de ayudar y dar apoyo emocional al menor. Ahora hablaremos de los ítems sociales culturales, los cuales son 6, y nos ayudarán a estudiar la delincuencia entre el grupo de iguales o la habilidad de los padres a la hora de educar. Los ítems históricos
son como tal 10 y sirven para analizar el inicio temprano de la violencia o el fracaso de las anteriores intervenciones hechas a las personas. El ítem 16 habla sobre el entorno marginal y se considera alto cuando los problemas en el barrio, la localidad o la comunidad en donde reside el niño son graves y se llevan a cabo ahí donde él está involucrado constantemente. Ítem 11. Este ítem nos habla sobre la delincuencia en el grupo de iguales. Se considera bajo si el joven no se afilia a iguales que cometan actos delictivos. Moderado si se relaciona regularmente con personas que delincan, pero igual tienen poca frecuencia y poca gravedad. Y alto si la afiliación es frecuente y las acciones son graves. El ítem 12 habla sobre el rechazo del grupo de iguales. Se puntúa abajo si el joven ni actualmente ni en su infancia ha tenido ningún tipo de rechazo y se considera moderado si el rechazo no es grave o no es crónico actualmente. En esta tabla se encuentran los factores de riesgo sociales o contextuales que se han llevado a cabo durante los últimos 6 meses y se encuentran los 6 ítems, desde el ítem 11 hasta el ítem 16, y en la casilla de la presencia se puntúa de acuerdo a bajo, moderado o alto de acuerdo a las características presentadas. Los ítems individuales se dividen en 8, los cuales se analizan la presencia de actitudes negativas y el bajo nivel de empatía o remordimiento. Ítem 17. Actitudes negativas. Se considera bajo si no muestra actitudes que apoyen la delincuencia o violencia. El joven tiene la capacidad de generar soluciones a problemas violentos, sin malinterpretar la situación. Si estas situaciones se producen en algunas situaciones o casos, se considera moderado. En el caso de que el comportamiento de justificación de violencia sea constante y grave, además de mostrar graves dificultades para generar la solución de los problemas, se considera riesgo alto. Ítem 18. Asunción de riesgo e impulsividad. Si tiene pequeños problemas de asunción de riesgo, será moderado. Si tiene problemas serios e importantes, será alto. Ítem 19. Problemas de consumo de sustancias. Si el joven nunca ha tenido problemas con el alcohol o con las drogas, será un riesgo bajo. Si de manera esporádica ha consumido sin problemas de desadaptación o si ha tenido problemas en el pasado, actualmente no los tiene, será un riesgo moderado. Si existe desadaptación o ha existido un episodio violento relacionado con el consumo de sustancias, será un riesgo alto. Ítem 20. Problemas con el manejo del enfado. Se considera un riesgo bajo si se sabe manejar en sus sentimientos de enfado. Si ha tenido dificultades como gritos, puñetadas a la mesa, se considera un riesgo moderado. Si, en embargo, en ocasiones ha llegado a agredir por su enfado a personas cercanas y seriamente, se considera un riesgo alto. Ítem 21. Bajo nivel de empatía o remordimiento. Se valorará si el desarrollo empático es adecuado a su edad y el riesgo será bajo. Si la discapacidad es moderada, minimizada los efectos negativos de sus actos o manifiesta poca ansiedad tras una mala conducta en el acto violento, será moderada. Si no le afecta la desgracia de los demás y es indiferente con sus sentimientos, aunque él mismo sea quien haya provocado, se considera como alto. En esta tabla se mostrarán los factores de riesgos individuales durante los últimos 6 meses. En la casilla de presencia se puntuará si es bajo, moderado o alto. 23. Baja colaboración en las intervenciones. Si se observa una actitud colaborativa con el menor durante la intervención, el riesgo será bajo. Si no aprecia mucho el valor de la necesidad de la intervención pero se llevará a cabo con una actitud negativa, se considera moderado. Si la actitud es totalmente negativa ante la intervención, se considera un riesgo alto. Ítem 24. Bajo interés o compromiso escolar o laboral, se codificará como bajo si muestra un interés medio hacia instituciones educativas o medios de trabajo. Si el interés hacia ellos es bajo, pero igualmente acude a estas labores, será moderado. Si no acude a las escuelas o centros de trabajo, mostrará nulo interés y el riesgo será alto. A continuación veremos que el CABRI
contiene factores de protección que apoyarán al menor a reducir los riesgos de reincidencia. Los factores de protección son 6, los cuales analizan las circunstancias que pueden mantener o reforzar la conducta positiva del menor. Se puntúa mediante una entrevista que se le hace a los familiares o allegados del menor. Primer ítem, implicación prosocial. Se codificará como presente si se muestra un comportamiento adecuado con sus iguales y el ambiente en que se encuentra. En caso de que no presente este comportamiento, se codificará como no presente, siempre sin tener en cuenta el acto delictivo del menor.